Bueno, esta exposición es un pequeño recopilatorio en realidad, porque hay muchísimas más ilustraciones de mi trayectoria como ilustrador. Desde hace 18 años aproximadamente que empecé con este mundillo, me he dedicado tanto a ilustrar libros, distintas publicaciones, incluso al trabajar como dibujante en el Yacimiento Arqueológico de Caracas. También hay ocasiones en las que hay que realizar dibujos para que se comprenda el contexto en el que han aparecido algunas piezas, los espacios, por ejemplo, que se están excavando, son más visibles, más comprensibles a través de una ilustración. Y a esto se le suman, por ejemplo, publicaciones en distintos periódicos en los que se ha recuperado figuras históricas, pongamos el caso de García Silva de Figueroa, uno de los grandes embajadores de Felipe III, cuyo rostro no se conocía, pero había descripciones físicas de él. Lo que he hecho ha sido hacer este tipo de recreaciones para poner rostro a personajes claves de nuestra propia historia. Respecto a la técnica que he utilizado es muy diversa porque hay tanto cuadros a óleo, por ejemplo, o a lápiz y carboncillo, como técnicas más tradicionales como la sepia y demás, pero también lo he hibridado con las últimas tecnologías como pintura digital, que favorece el proceso. Cuando son ilustraciones que se necesitan publicar con más rapidez, pues he recurrido a estas técnicas que también dan buenos resultados y técnicamente son más rápidas de elaborar, pero ahí ya digo un poco mezcla de todos los estilos. He querido, dentro de las muchas imágenes que tengo del mundo de la ilustración, traeros algunas con conexión evidente con la provincia. En este caso tenemos a mis espaldas, por ejemplo, unas ilustraciones que hicimos para una publicación de un libro a propósito de Caracas, este yacimiento situado en la localidad de Drieves, uno de los grandes emplazamientos del mundo arqueológico en la provincia, y también he hecho un pequeño recopilatorio del proceso inquisitorial a las brujas de Pareja, otra publicación que hizo Javier Fernández Ortea en el libro titulado La Alcarria Bruja, interesantísimo a muchísimos niveles, y que requirió hacer una serie de ilustraciones para poder visualizar, por ejemplo, aparatos de tortura o escenas que de otra manera, afortunadamente con el devenir de los siglos, ya no son incomprensibles en nuestro siglo XXI. Bueno, respecto a las ilustraciones que obedecen a retratos, obviamente son personajes de los que nos ha llegado alguna descripción física, pero también alguna descripción de su carácter. Por ejemplo, la segunda imagen que vemos desde la izquierda es el conde de Villamediana, un retrato que hice para mi libro Secretos del Siglo de Oro, que viene a reflejar el carácter socarrón de este aristócrata, un personaje, uno de los máximos exponentes de la poesía satírica del Siglo de Oro, y lo que sí que conviene es ser muy riguroso en cuanto a los ropajes, el peinado, la vestimenta, porque obviamente son personajes de unas épocas muy concretas. En este caso, como el conde de Villamediana falleció antes de que se hiciese esa reforma de la vestimenta, sigue llevando ese cuello de lechuguilla tan típico de finales del siglo XVI, principios del XVII, pero por ejemplo le acompaña otro personaje que es una recreación del Lazarillo de Manzanares, un personaje literario que no es muy conocido pero es muy interesante, y dado que se sabe la fecha de publicación, lo que he hecho ha sido ataviarle con las ropas de uno de los personajes de un cuadro de Velázquez que es coetáneo a la publicación de ese libro. Por lo tanto, es seguir un poco con rigor los personajes, a pesar de que, ya digo, son puras recreaciones. De hecho, a día de hoy, con todo el tema de la inteligencia artificial, que hay lógicamente cierto estupor y cierta inquietud sobre cómo se va a ir desarrollando, hay un punto que todavía yo creo que no lo puede conseguir la inteligencia artificial, que es retratar la personalidad. Hay muchas veces que el rostro de alguien se consigue con un pequeño gesto, incluso nosotros mismos nos vemos en fotografías en las que no nos reconocemos y es una pura fotografía. Y por eso en estos personajes, como sí que se conoce su personalidad, por ejemplo, tenemos a mis espaldas al inquisidor Juan Espina, que fue un constructor de autómatas, el custodio al fin y al cabo de los manuscritos de Leonardo da Vinci que se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid. Sabemos un poco que era una persona con una parte muy introspectiva, muy cerrada en sobre sí mismo, pero también muy divertido, un personaje que incluso también llegó a escribir algunos versos satíricos, un personaje muy interesante que
precisamente con el gesto, con esa apariencia, esa medio sonrisa, nos puede hacer intuir qué personalidad tiene. Y por otro lado tenemos a Juan de Zapata, uno de los comuneros de Madrid, que es un personaje, insisto, tampoco muy conocido y del que no había ningún retrato como tal, y yo lo que he hecho ha sido recrear este personaje en base a la armadura, por ejemplo, que se conserva en la Armería Real de Madrid, que dicen que fue una armadura del propio Juan de Zapata, y el aspecto, ese gesto que le he puesto es porque tanto él como sus antepasados les apodaron los arriscados, es decir, los arriesgados, y es verdad que eran personajes muy desafiantes al propio emperador Carlos V, para que nos hagamos una idea. Y bueno, pues esta ha sido un poco la idea. También tiene la peculiaridad estos retratos, me pasó con otro que no le he podido incluir en la exposición por cuestión de extensión, pero que unos chavales de un instituto hicieron como trabajo para su asignatura de historia el crear un artículo de la Wikipedia y me pidieron permiso para publicar el rostro de este otro personaje que yo creé para incluirlo en esta plataforma digital. Sí, no solo el apellido, que Almonacid y yo nos apellidamos igual, sino también pues, bueno, la conexión cultural que supone el mismo río Tajo. Y lo vemos en la literatura, lo vemos en la cultura en general. Yo creo que estamos muy conectados a pesar de ser provincias diferentes, comunidades autónomas diferentes. La cultura sobrepasa todas estas fronteras y, por supuesto, el afecto que le tengo al municipio, en el que siempre me he sentido muy querido y valoro mucho todas las iniciativas que estáis haciendo porque son dignas de admiración. Es una ocasión fantástica el no restringir a los artistas, intelectuales, todas aquellas personas vinculadas a la cultura por determinados niveles o por parámetros que en realidad no tienen mucho sentido, y aquí es pues eso, muy digno de admiración el que abráis las puertas a todo el mundo y no solo eso, sino que es una sala estupenda, es que sobrepasa en calidad a muchas galerías de Madrid, sin ir más lejos. Y bueno, no solo eso, es nada más que el contexto histórico que tiene el edificio, un edificio con siglos de historia en el que tenéis, bueno, pues una exposición permanente a propósito de Camilo José Cela espectacular también, pues lo enriquecen enormemente. Yo la verdad que me siento muy honrado con poder exponer aquí.